Estamos, muy buenas tardes. Estamos hoy con el pastor Diego Carrasco de la ciudad de General Roca. Una gran bendición que lo tengamos en esta tarde. Estábamos esperando al pastor Emanuel, pero bueno, no sabemos qué problema tuvo. Si llega, se va a incorporar con nosotros. Así que bueno, vamos a estar orando en esta tarde para compartir con el pastor. Veníamos hablando, temas los sobra. Así que Dios nos va a sorprender hoy con la palabra y vamos a estar compartiendo con cada uno de los que se van conectando. Celestial, Señor, Espíritu Santo de Dios, Señor, en esta tarde te pedimos que tú tomes el control, Padre Celestial, Señor, de esta plataforma, Señor, de nuestras vidas, Señor, llénalo de tu presencia, Señor, cada día más, Señor, a tu pastor, Padre Celestial. Señor, mira su corazón, Señor, cuántas veces a veces nosotros venimos orando por la gente, Señor, venimos, Señor, desgarrado por cada situación, Señor, por querer ayudar y apoyar, Señor, a tantas personas, Señor, que hoy están sufriendo su economía, Señor, su matrimonio, sus hijos, Padre Celestial, pero que esta tarde sea una tarde diferente, que sea una tarde, Señor, que tú puedas meterte, Señor, en cada hogar, Señor, que traigas restauración, que traigas sanidad, que traigas liberación, Señor, todas esas mentes cauterizadas, Espíritu Santo, que puedas estar rompiendo, Padre Celestial, Señor, que traigas unidad a las iglesias, unidad a los pastores, Padre, Señor, que en este tiempo, Señor, podamos ver mover, Espíritu Santo. Nosotros solo somos tus vasijas, Papá Celestial, Señor, para impartir, para llevar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Espíritu Santo de Dios. Señor, te damos gracias por la vida del pastor, por su esposa, por sus hijos, por su congregación, Padre, por su tiempo, Señor, para apartarse, Señor, para traer una palabra en esta tarde, Señor. Espíritu Santo, sigue obrando con poder y autoridad, Señor, a todas las personas que hoy están enfermas. Señor, entra, Señor, en los hospitales, entra en las casas, Señor, entra en los hogares, Espíritu Santo, donde viven los abuelos, los ancianos, Señor, esas personas que están solas, que no tienen a nadie, Papá Celestial. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén, Espíritu Santo. Amén. Bueno, y qué bendición que hoy pudimos tener al pastor. Ya hacía del año pasado que no lo teníamos, que podamos compartir lo que Dios ha puesto hoy en su corazón. Bueno, muchísimas gracias, pastora, gracias por la invitación. Gracias, es una alegría y un placer siempre poder compartir con ustedes este espacio. Así que, bueno, gracias nuevamente por siempre tenerme presente. Amén. En este tiempo, pastor, bueno, yo quería que Emanuel, que es el tecnológico, pudiera bajar, pero bueno, lo hemos bajado en estos días el video. Estábamos compartiendo con el pastor, ¿no? Lo que Dios quiere hacer, creemos que viene un avivamiento, creemos que viene un mover de Dios, no solo a Argentina, sino a nuestras vidas, a las iglesias, en nuestros hogares. Creo que va a venir el de repente del Espíritu Santo, como dice su palabra, la de Joel, ¿no? Y qué bueno que estemos preparados en este tiempo, ¿no? Buscando del Señor, y estamos compartiendo eso con el pastor. Y a mí me encantó eso que dicen Hechos 2:2, juntos, unánime en el mismo espíritu. Sí. Bueno, eso fue lo que sucedió cuando el Espíritu Santo vino sobre la vida de los que estaban reunidos, ¿no? Yo creo que evidentemente algo pasa cuando la iglesia se reúne, cuando el cuerpo de Cristo se reúne en los diferentes lugares. Creo que Dios es atraído cuando encuentra a su iglesia congregada, reunida, y bueno, evidentemente ese fue el momento que Dios había planificado para traer su Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban en aquel momento reunidos. Así que bueno, eso nos Amén. habla bueno, de algo importante que debemos procurar cada vez que nos reunimos, ¿no? Que el Espíritu Santo tome dominio, tome control de todo lo que suceda
en los cultos, en las reuniones, y que, bueno, que podamos disfrutar de esa comunión el uno con el otro. Amén. ¿Y usted qué nos puede decir que por ahí todo el mundo dice, no, bueno, lo que pasa es que es el último tiempo, que Cristo viene pronto y todo? Pero yo siempre digo, Dios no va a venir sin antes eh, tener un último avivamiento a su pueblo, dándole una oportunidad, que todo el pueblo pueda conocer de Dios, pueda recibir a Cristo. ¿Usted qué piensa? A ver, la señal más importante o una de las señales más importantes previas al regreso de Jesús es que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Es una de las señales más importantes que nosotros tenemos que considerar previo o previa al regreso de nuestro Señor. Ahora, también es verdad que unos versículos antes, la Biblia nos cuenta acerca de las 10 vírgenes, de 10 vírgenes que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Yo no quiero caer en esto de hacer numerología, pero si considero literalmente lo que está ocurriendo ahí, puedo llegar a entender o a interpretar que una parte importante de la iglesia está quedándose sin aceite y creo que todavía no se ha dado cuenta de eso. Y hay una parte importante de la iglesia que sí está velando para que el novio, el amado, cuando regrese, la encuentre preparada en todos los sentidos. Entonces yo creo que hay una cuestión que cada cristiano debe considerar y es cómo está su vida, cómo está mi vida. Es la pregunta que cada uno se tiene que hacer. ¿Cómo está mi vida delante de Jesús? Si hoy pasara que no solamente que Jesús regrese, sino que yo partiera de esta tierra, ¿cómo me encontraría esa situación? Porque a veces pensamos, bueno, el Señor puede venir en cualquier momento o puede pasar un tiempo más, pero la pregunta que también me tengo que hacer es, ¿cómo me encontraría a mí hoy si me tocara partir de esta tierra, ¿no? Y son cosas que ineludiblemente van a pasar, o que nos vayamos nosotros o que el Señor regrese. No sabemos cuál va a pasar primero, pero nos tenemos que preparar. Entonces, eh, eso tiene que llevarnos a un sentido de urgencia. Yo creo que estamos viviendo tiempos bíblicamente proféticos, tiempos anunciados, tiempos que los antiguos hubiesen querido vivir y que nosotros somos privilegiados de vivir este tiempo, porque podemos ser la generación que vea el regreso de nuestro Señor a buscar a los suyos. Así que eh, creo que tenemos que prepararnos para eso. Y eso nos tiene que despertar a un sentido de urgencia, de preguntarnos constantemente y frecuentemente cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, nuestra vida delante de Jesús. Creo igual que usted, cuando usted dice eso, yo le digo por ahí a mucha gente que está por llegar a Argentina, ¿no? Le digo, ¿no se dieron cuenta qué privilegio que, que Dios está tocando esta generación eh, para hacer un avivamiento y somos todos nosotros, no es una sola persona? Y que aparte Él escogió la Argentina. No, yo por ahí digo, me Sí, pongo a pensar, eh, que Dios viene a buscar a la iglesia, que la iglesia somos todos. Él quiere tener un avivamiento a toda la Argentina. Él está convocando a su pueblo. No soy yo. Por ahí, bueno, a veces hay una persona que comienza, pero después es del boca a boca, de un video, bueno, porque la tecnología ha cambiado, pero, pero es para todos. sí. Entonces, como usted Y dice, yo creo también que, somos privilegiados por esto que Dios nos quiere dar en este tiempo. uh-huh. Yo creo que el avivamiento empieza en forma personal. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo, su hijo amado, en sus propias palabras, él le llama hijo amado, y le dice, aviva, por lo tanto, te ruego que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Eso no lo puede hacer Pablo por Timoteo, eso lo tiene que hacer Timoteo por sí solo, por sí mismo. Él tiene que procurar mantener avivado su espíritu y eso no lo puede hacer un líder por la iglesia. Es decir,
cada uno de los que formamos parte de la iglesia tenemos que entender que somos llamados a mantener encendido en nuestro corazón, en nuestra vida, el fuego de Dios. Cuando eso se extingue es cuando la persona literalmente siente que ha perdido algo importante. Pero mientras lo tiene ahí, lo que necesita es mantenerlo encendido. A veces la gente se torna pastor dependiente, ¿no? Es como que, bueno, me siento medio medio, entonces voy a acudir a mi pastor, a mi líder espiritual, para que me haga una oración y de alguna manera me calme un poquito esa ansiedad de eso que estoy viviendo, pero después no se mantiene buscando a Dios frecuentemente, regularmente, como para que eso que ha recibido se mantenga encendido, se mantenga avivado. Entonces, yo creo que llegó la hora de que la iglesia, aquellos que conformamos la iglesia, entendamos que esto es una responsabilidad personal. Y si usted lo entiende en Bahía y yo lo entiendo acá en Roca, entonces esto va a generar que en diferentes puntos, en diferentes ámbitos, en diferentes lugares, el fuego empiece a crecer y bueno, se va a tornar imparable. Amén, es así. ¿Cuánta gente depende del otro hoy? ¿Cuánta gente depende de una oración? ¿Cuánta gente depende de una profecía? Por ahí les digo, ay, me dice, ¿te acordás que la profecía que me diste vos, que me dio? Le digo, pero escucha, si te dieron una profecía y no te moviste, porque la fe es movimiento, ¿no? ¿Para qué querés tantas profecías si una profecía que te dan no la tomás? Porque no sé, vamos a suponer, yo le doy una profecía y dice, bueno, el Señor le dice, pastor, que no sé, que cambie de iglesia porque el Señor le va a dar algo más grande. Y nos vemos un año y le digo, ¿y pastor, cómo va la iglesia? No, me quedé sentado, estoy esperando sentado a ver que Dios en una de esas, bueno, Dios no es un Dios de estar sentado, tenemos que movernos por fe. Claro. No, no solo orar, sino movernos, buscar, bueno, a ver otra iglesia, a ver dónde Dios me muestra, si es acá, si es allá, si me la muestra en un sueño. Bueno, la gente no, busca al profeta, busca al pastor, busca oraciones prestadas. Entonces, ante una circunstancia, te dice, no, yo tengo un levantamiento que mejor no, yo no sigo porque, pues sí, pero ¿qué le pasó a esta persona? Bueno, pastor, Sí. no sé si quiere traer la palabra que Dios le puso en su corazón, porque si no lo voy a Bueno, atormentar de preguntas, no, no hay como si fuese problema. un No, cuestionario. A mí me gusta no, no preguntarles hay. porque yo siempre digo que los pastores así de mucha experiencia que tienen iglesia me gusta porque uno siempre aprende de las grandes iglesias y de, bueno, de las experiencias que también los pastores uno pasa, ¿no? Con la gente. Eh, por más que uno siempre está con mucha gente, siempre es bueno escuchar la opinión y distintos sectores, aunque la sociedad está toda igual, bueno, son distintas ciudades, algunas son más chicas, otras son más grandes, y bueno, por ahí sé que hay iglesias que me dicen, no, pero esta iglesia está llena de Dios. Bueno, gloria a Dios, pero a nosotros nos ha costado mucho, mucho eh, que la gente busque de Dios, lo busca, pero que haya un cambio es lo que más cuesta en la gente, el cambio en su vida personal. Y Dios es algo que cambia, que transforma, que por algo dice nueva criatura somos, ¿no? Y eso es lo que no hemos visto a veces, el cambio de la persona. Busca la dependencia siempre del otro. Es lo que más se ha visto en este tiempo. Sí, bueno, primero y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. eh, y bueno, un saludo a todos los que puedan estar escuchando o que vayan a escuchar después. Siempre es una bendición poder compartir estos espacios que no sabemos hasta dónde pueden llegar, pero que llegan más allá de lo que nosotros creemos. Amén. Así que muchísimas gracias. Eh, Quiero hacer un mix por ahí de temas, si bien tengo acá unos apuntes que quería compartirle en esta tarde a todos los que están acompañándonos. Creo que uno de los males del Evangelio o del cristiano, no del Evangelio, una de las dificultades que todo cristiano está enfrentando por estos días es la praxis o la práctica de la fe. Si usted le pregunta a 10 cristianos,
de cualquier denominación, de cualquier iglesia, de cualquier país, qué es fe, automáticamente ellos se van a remitir a Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a estar de acuerdo seguramente todos. Pero la realidad es que esa es una definición teórica que de alguna manera nos empuja a seguir meditando, ¿no? A profundizar en esto. Esa es como la puerta de entrada. Pero nosotros necesitamos entender que la fe tiene que tener una consecuencia en mí, tiene que producir algo en mí. Es decir, la fe que a mí no me moviliza a moverme es una fe que no tiene obras y por lo tanto es una fe muerta. Nosotros en este tiempo hemos venido meditando mucho en estas tres cosas que quiero compartirles: palabra, desafío o experiencia, bendición y milagro. Es decir, la fe viene por oír la palabra. Cuando yo escucho palabra, soy desafiado a creer en lo que estoy escuchando. Ahora, ese desafío implica quizá, no sé, moverme en X dirección, en algún sentido. Yo tengo que moverme, tengo que hacer algo. Por ejemplo, cuando Jesús hace la pesca milagrosa, realiza el milagro de la pesca milagrosa con Pedro, con Simón Pedro y los que estaban ahí con él le dice, boga mar adentro y echa el red. Ese es el desafío juntamente con la palabra. Es decir, Jesús le estaba dando una palabra, pero a su vez también le estaba dando un desafío. El resultado final, es decir, el milagro o la bendición, que ellos la obtuvieran, iba a depender en parte de que ellos aceptaran el desafío. Si yo escucho la palabra de Dios, pero no acepto el desafío, es muy probable que yo me quede sin alcanzar la bendición o el resultado que esa palabra traía semi-escondida. Entonces la gente muchas veces dice, quiero que Dios me bendiga en tal área de mi vida, quiero que Dios me bendiga en la salud, quiero que Dios me sane, quiero que Dios haga esto en mi vida. Pero muchas veces no están dispuestos a aceptar el desafío que conlleva ese milagro. Entonces, yo escucho la palabra de Dios que me dice, por sus llagas yo he sido curado. Perfecto, lo creo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Y a veces tengo que, por ejemplo, eliminar cosas que van a atentar contra mi salud, que me pueden perjudicar. Tengo que tomar conciencia de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo no debo hacer nada que lo pueda perjudicar, porque ese templo es templo de Dios, ahí habita Dios. En el Antiguo Testamento nosotros encontrábamos que el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año y no podía entrar sabiendo que había algo inmundo en su vida porque probablemente no saliera de ahí. Hoy el templo de Dios, el templo del Espíritu somos nosotros y muchas veces permitimos que por nuestros sentidos naturales, por nuestra vista, por nuestros oídos, entren cosas impuras y no nos damos cuenta que eso va afectando nuestra vida y al final produce muerte. Entonces creo que este es un tiempo donde necesitamos entender la dinámica de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que además es el que recompensa a quienes le buscan. Entonces, cuando yo tomo la palabra de Dios, como Dios la dice, y acepto el desafío, voy a encontrar una bendición y un milagro que estoy esperando en el área que sea. Qué tema la fe, ¿no? Porque sí, la está predicando sí. Por mí. Es algo que Dios puso en nuestro corazón desde que arrancó el año. Venimos hablando muchísimo de esto, de la necesidad de tener una fe que sea práctica, una fe que se puede evidenciar en el día a día, en nuestra vida. Y para eso necesitamos poner por obra la palabra, ni más ni menos. Nadie puede tener resultados en su vida cristiana si no practica la fe, ¿no? Y a veces los desafíos que Dios nos pone son desafíos de mucho riesgo. Así que, pero no hay que tener miedo, porque detrás de eso
hay una bendición que está esperando, y a lo mejor es la bendición que está esperando hace ya un tiempo, que venimos pidiendo, por la que venimos orando, y está ahí, a tan solo una acción de parte nuestra para poder alcanzarla. Así que eso como primera medida quería comentarles. En segundo lugar, lo que quería compartirles también tiene que ver con que cuando ya maduramos como creyentes, como hijos de Dios, dejamos de buscar a Dios por la necesidad que tengamos. Es decir, en primera instancia tenemos que reconocer que todos llegamos a Dios por una necesidad física, familiar, económica, la que sea. Pero cuando ya crecemos, cuando ya maduramos, dejamos de buscar a Dios por necesidad y empezamos a buscarlo por honra, por quién es Él para nosotros. La mujer, por ejemplo, que buscó tocar el manto de Jesús, tenía un problema físico, tenía un problema de salud. Y eso fue lo que motivó su búsqueda. Pero hay otros casos también en la Biblia donde lo que buscaban era honrar al Señor por quién era Él. Por ejemplo, la mujer que quebró el vaso de perfume, el frasco de perfume. Ella no buscó a Jesús porque puntualmente tuviera una necesidad, sino que lo buscó y lo honró por quién era Él. Entonces, ya habiendo pasado cierto tiempo dentro del Evangelio, todos nosotros tenemos que dejar de buscar a Jesús por lo que Él me pueda dar. Porque, ¿qué pasa? El riesgo que corremos es que una vez suplida esa necesidad, esa persona nunca más vuelva a buscar a Dios hasta la próxima crisis, hasta el próximo problema, hasta el próximo conflicto. Entonces tenemos que procurar que la persona entienda de qué se trata el Evangelio, que entienda que no puede vivir de crisis en crisis y que la crisis en sí sea el motor o el motivo por el que él se acerque o ella se acerque a Jesús, sino que puede vivir eso todo el tiempo, permanentemente, sin necesidad de ir y volver, de ir y volver. Esa inestabilidad que muchas veces profundiza los problemas en la vida de la gente. La gente no se da cuenta, pero cuando se le resuelve un problema y se aleja de Jesús, lo que hizo fue poner un parche. Y los parches tienen una duración en la vida. No duran para siempre, son un parche. Entonces, yo quiero que podamos entender esto. La persona que se acerca a Dios por necesidad, bien, buenísimo, que sea el puntapié inicial para entablar una relación profunda con Jesús. Pero después de eso hay que madurar, hay que crecer y entender que debemos buscar a Jesús por lo que Él ha hecho ya por nosotros, pero sobre todo por quién es Él. Amén. Tenemos que crecer en ese sentido. El creyente que no crece empieza a morir en vida, empieza a mermar en su fe, empieza a ser un obstáculo a lo que finalmente Dios quiere hacer. Así que yo quiero invitar a todos los que nos puedan escuchar a que cada uno de ellos se pregunte, en primer lugar, si está viviendo la fe, si hay una fe que se evidencia a través de las obras, a través de la praxis, de la práctica, y qué es lo que está motivando la búsqueda de cada uno de los que está acompañándonos en esta tarde. ¿Lo estamos buscando porque tenemos necesidades o porque nuestra mayor necesidad es saber quién es Él, conocerlo a Él, tener mayor relación con Él, tener más intimidad, adorarlo, expresarle nuestra gratitud por lo mucho que Él ya nos ha dado? Porque creo fielmente, pastora, que Él nos ha dado muchísimo. Amén. Yo creo que en todo lo que usted está contando, también la gente lo que no tiene es identidad, porque uno dice, ¿a quién estás buscando? ¿Es tu padre? ¿Es tu hermano? ¿Es tu amigo? Escuché decir el otro día que un pastor se enojó porque dijo, no, Dios no es amigo de nadie. Yo creo que es de acuerdo como uno lo sienta, porque creo que Dios también es un amigo, porque vos le contás todas tus cosas, y a su vez es tu Padre Celestial, porque Él nos creó, ¿no? Entonces, si vos tenés identidad y lo considerás un amigo, porque a veces al amigo le querés contar algo que no querés que se entere nadie,
pero es un amigo Ujú, diferente, es un amigo que te va a aconsejar bien, no es un amigo que te va a aconsejar en la carne, ¿no? Eh, ujú, y si somos, y ya nomás el ser hijo y entender que somos sus herederos, quiere decir que a nosotros nos corresponde todo. Y también en eso hay ujú. falencias, porque, como usted dijo, capaz que tenemos una fe tremenda para que Dios nos sane, pero no tenemos fe para que Dios nos bendiga económicamente en un trabajo. O Dios nos bendice grandemente en la economía, pero no tenemos fe para que nos sane. O Dios nos bendice, no sé, para ir en avión o para hacer como ahora un mega evento, pero Dios no me bendice para comer. Entonces estamos tan equivocados, porque a Dios lo ponemos de acuerdo a nuestro tema que tenemos cotidiano. Lo que pasa que ahí es donde entra lo que le exponía, lo que compartía recién, ¿no? Una cosa es escuchar y saber que Dios es Dios de imposibles, pero muchas veces Dios me pide, por ejemplo, hacer tal cosa. Ahí es donde entra la segunda parte que le mencionaba recién, el desafío. ¿En qué área de mi vida yo quiero ver que Dios se manifieste resolviendo un imposible? Bueno, ¿cuál es mi parte dentro de esto? Ese es el desafío que muchas veces la gente omite. La gente quiere pasar de la palabra dada a la bendición, que no dudo que Dios lo pueda hacer, pero muchas veces Dios nos incluye a nosotros en el milagro. Y esa es la Y en parte que mucha obediencia, gente omite. Claro, y en por obediencia, ejemplo, porque somos hijos que Dios que quiere, que seamos obedientes. Si nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan claro, a nosotros, tenemos que ser obedientes. claro, a veces hay gente que quiere cosechar, por ejemplo, donde nunca sembró. Claro, Quiere que la eso ley de también. la siembra y la cosecha funcione sin haber sembrado algo. Entonces, eso es imposible. O sea, Dios no puede operar omitiendo lo mismo que Él estableció. Para que todo aquel que siembra, o mejor dicho, para que todo aquel que desee tener cosecha pueda recibir algo, primero tiene que sembrar algo. Y conforme a lo que siembre, va a ser la cosecha. Entonces, si yo siembro obediencia, voy a cosechar bendición. Si yo siembro desobediencia, bueno, voy a cosechar problemas, muerte, un montón de conflictos, etcétera. Entonces, también tengo que saber qué es lo que yo quiero cosechar. Si la cosecha hasta el día de hoy no me ha generado lo que yo esperaba, bueno, tengo que empezar a revisar cómo estoy sembrando. La Biblia dice en el libro de Gálatas que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, dice. Entonces, ¿qué significa que Dios no puede ser burlado? Que Dios no va a quedar en ridículo. Es decir, si vos sembraste papas, bueno, vas a cosechar papas. No ores después pidiendo algo diferente, porque conforme a lo sembrado, así va a ser lo cosechado. Amén. Es cierto. ¿Y dónde cosechamos, no? ¿Dónde lo sembramos? ¿Sí? A veces Porque a hay veces personas sembramos mal. que claro, sí, sí, sí. Eso en cualquier área, ¿no? En cualquier área de Sí, nuestra vida. A veces hay gente que se queja, dice, bueno, a mí nadie me escucha, nadie me presta atención. La pregunta es, ¿a quién le estás dedicando tiempo vos? ¿A quién? claro. Si yo quiero cosechar que alguien me dé afecto, tengo que sembrar afecto. Si yo quiero cosechar, no sé, atención de otras personas, tengo que sembrar exactamente lo mismo. Porque si no, no lo voy a recibir por más que ore y ore y ore. Ese es el problema. Queremos muchas veces suplir nuestra falta de acción con oración. Y yo siempre digo, a la palabrita oración yo le agregaría una C más, oración. Orá todo lo que vos quieras, pero después salí y hacé. Sí, sí. Y como que decimos, si no lo pones por obra, no te sirve nada de lo que estás leyendo ni lo que estás haciendo, ¿no? Eh, por Claro, eso digo que el primer testimonio de nosotros es la familia, ¿sí? ¿Qué estás sembrando en tus hijos, en tus nietos, en tu esposo, en tu matrimonio? Que no estamos hablando de la perfección, porque la gente ahí se confunde. No sé, a Emanuel el otro día lo atormentaron y había un montón de pastores y le decía, bueno, Emanuel, ¿qué significa
estar al lado de tu mamá, que es tremenda, que Manuel dice, ella es mi mamá, digo, pero es que ellos no vienen acá a buscar la profeta, ellos vienen a buscar a su mamá, que la mamá cocine, que Claro. la mamá esté para ellos, que podamos charlar, que ellos no te ven como un ministro, ellos te ven como tu mamá, como le Sí. pasará a usted. Entonces, no es lo que Ujú. ellos ven. Ellos comparten Sí. algo normal, como nosotros compartimos con ellos, que está bien, podemos coincidir en un montón de cosas, podemos hasta orar juntos, como sería usted como pastor, pero ellos te ven como familia, te ven como la mamá que los crió, la mamá que los retó, la mamá que les cocina, y ellos te van a Sí, ver sí. todos los defectos que no te lo va a ver el otro, ¿no? Está bueno que ellos vean todo, ¿no? No solamente cuando nos equivocamos, porque, sino que pueden quedarse con esa parte a veces negativa. Está bueno que vean todo lo que uno como papá es. Eh, y entonces eso los va a ayudar a tomar conciencia de la vida misma, ¿no? De saber que la gracia de Dios se manifiesta cuando hay debilidades, que la gracia de Dios es todo lo que nosotros necesitamos para seguir adelante. ¿Sabe lo que Yo creo, siempre digo pastor? que Porque nosotros, sí. yo de grande conocí a Cristo y mis hijos, algunos de grande, y bueno, y Emanuel y Carmela, los más chicos, bueno, ellos ya de chicos. Pero lo bueno que Ujú. uno puede decir que todos mis hijos son cristianos y mis nietos, que la gente no se da cuenta, como hoy hablaba al principio, Dios es un Dios que transforma. Y cuando nosotros somos el reflejo de Dios en nuestros hijos, en nuestra casa, Ujú. y, y nosotros somos como un espejo, reflejamos lo que Dios hizo en nosotros, ya no somos la misma persona, fuimos transformados, Ujú. es cuando ellos quieren conocer ese Dios que ven en nosotros. Entonces, Sí. la gente se la pasa hablando del otro, mira el pastor, mira la profeta, el evangelista, bueno, pero si la gente se viera a uno mismo y puede ser transformada en Dios para que su propia familia tenga un cambio, todo el mundo quiere cambiar al otro y nadie quiere ser cambiado, esa es la otra. Entonces no entendemos lo que Dios quiere hacer, porque Dios comienza siempre por uno, no empieza por una familia entera, eso es mentira, empieza por uno, y ese uno siempre somos nosotros, sea hombre o mujer, Sí, empieza por uno en la familia. sí, Entonces, sí, para ver sí, una sí. familia transformada, uno a veces tiene que morir en la carne, tiene que cambiar su carácter, tiene que cambiar su forma de ser. Sí, muchos dicen, bueno, pero yo nací sin amor, pero bueno, Dios es amor, Dios te puede dar amor, pero para eso hay que, Claro. bueno, hay que pretender ser cambiado para tener otro tipo de vida. Y le digo la verdad, que cuando uno es transformado y ve el cambio en nuestros hijos porque uno ha cambiado, uno vive agradecido a Dios que sus hijos no están en el mundo en el Ujú. sentido, sí viven en el mundo, pero que no están, que de última tienen temor de Dios, que son buenos chicos, que son trabajadores, que, que cuidan su cuerpo, ¿no? A un mundo que vivimos, ¿no? Que lamentablemente hay alcohol, la droga, eh, todo está permitido, que los hombres se visten de mujer y las mujeres se visten de hombre, que está todo igual y uno no cree en eso porque creo que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? Eh, entonces a eso voy, que cuando uno entiende que Dios se transforma y que uno puede cambiar y puede empezar por su casa para después transformar un montón de gente de lo que está alrededor, ya uno no se quiere apartar de Dios, porque uno ama y agradece a Dios lo que ha hecho. El problema es cuando la gente dice, yo hace 25 años que voy a la iglesia, y vos le preguntas, ¿pero conociste de Dios? Y te mira. Ese es el problema grande también, que estuvo 25 años sentado, pero nunca conoció a Dios. Sí, tal cual. Por eso digo que no alcanza con el conocimiento que nosotros podamos tener de lo que implica la fe, de lo que significa el Evangelio. Hay mucha gente que durante mucho tiempo se dedicó a engordar de conocimiento, pero solamente el intelecto, y nunca supo cómo
porque quizá nadie le explicó o porque simplemente omitió esa parte, nunca supieron cómo llevar a la práctica esto. Y después el hecho de lo que usted planteaba, ¿no? Decir, bueno, quiero que mis hijos sirvan a Dios, quiero que mis hijos se congreguen, quiero que mis hijos... Pero el problema es que nunca vieron un modelo de cristianismo o de cristiano en casa. Y todo empieza en casa. Si nuestros hijos no nos ven orar a nosotros, ellos no van a saber lo que es orar porque nunca lo vieron en casa. Si nuestros hijos no tienen la influencia en casa, lo que ellos no reciban en casa lo saldrán a buscar en otros lugares. Y los lugares, muchas veces, en los que pueden llegar a encontrar ciertas ayudas, son peligrosos. Entonces, digo, lo que tenemos que entender es que todo comienza en casa. Lo bueno y lo malo, todo comienza en casa. Si ellos no ven reflejados en nosotros el carácter de Jesús, no ven reflejados el amor, como usted bien mencionaba, que es pilar fundamental del carácter de Cristo, entonces algo está fallando, algo está pasando. Si ellos ven, escuchan que nosotros criticamos a la iglesia, que hablamos mal de la iglesia, ellos no van a querer ser parte de la iglesia, van a odiar la iglesia, los estamos vacunando contra la iglesia. Y tristemente hay mucha gente hoy, muchos hombres y mujeres que tienen a sus hijos apartados. ¿Por qué razón? Porque lo único que recibieron en la casa, en el hogar, esos hijos, es mala información respecto de lo que supuestamente es la iglesia. Entonces, digo, la fe está buenísima, tenemos que entender que la fe no es algo accesorio, la fe nos ayuda a amar lo que Dios ama, nos ayuda a servir, nos ayuda a tener una vida con buenas y nuevas oportunidades. La fe nos lleva a vivir una vida totalmente bajo la bendición de Dios. Ahora, tenemos que tener cuidado de que no solamente sea algo que nos quede acá y que nunca sepamos cómo llevar a la práctica. Tenemos que dar ese pasito, dejar de ser personas que saben mucho de fe desde lo teórico y empezar a vivir todo lo que Dios dejó escrito en su palabra, porque en definitiva ahí es donde vamos a encontrar los resultados que quizá durante mucho tiempo hemos estado esperando. Amén. Así es. ¿Usted cree en el avivamiento? Porque usted está orando por un avivamiento. Le digo porque lo que Dios me muestra como que lo tiene acá arriba, usted está orando por un avivamiento. Y está bueno, porque la gente tiene que entender. A mí me decía Dios algo significativo. Vamos a suponer, yo soy un fósforo, ¿no? Si nosotros juntamos un montón de fósforos, que lo hemos hecho más de una vez, se encienden todos. Entonces, el avivamiento es cuando una persona está encendida y puede compartir con todos lo que Dios le va mostrando y ese fuego que hay dentro de esa persona. Porque una persona no hace solamente un avivamiento, Dios va a hacer un avivamiento en toda Argentina, en distintos lugares, pero necesita una persona por lo menos que esté llena de Dios para ese avivamiento, para que el resto entienda y estén juntos para avivarse, ¿no? Y Dios lo va a hacer en distintos lugares. Y eso es lo que Dios me mostraba, que usted está orando por un avivamiento. Está bueno porque las iglesias tienen que tener ese avivamiento, porque va a venir un de repente de Dios en este tiempo. La Biblia habla mucho, Jesús habló mucho acerca del permanecer. Y si no podemos aprender a permanecer, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podrán hacer nada. Entonces, digo, tenemos que llevar a la iglesia a un nivel de madurez donde cada uno sepa que fue plantado en un lugar para poder llevar fruto. Y no apropiarnos de lo que no nos corresponde a nosotros, no invadir territorios o terrenos que no nos corresponden, porque eso en definitiva puede traernos un problema, y en mi caso yo por lo menos prefiero evitarme ese tipo de problemas. Después, a ver, va en la madurez de cada uno y cómo cada uno lo quiere entender. Pero en lo personal, bueno,
trabajamos hace casi 8 años acá en la ciudad y arrancamos, como le decía, con una congregación que literalmente estaba, o sea, empezó de la nada, no teníamos absolutamente nada y hoy, gracias a Dios, todo lo que la iglesia en sí misma tiene es de la iglesia y bueno, ahí vamos avanzando en la medida en que Dios nos va poniendo algún desafío, lo aceptamos y vamos para adelante. Sin Él no hay evangelio, sin Jesús, sin su vida, sin su sacrificio, sin su entrega, sin nada de lo que Él hizo, no habría evangelio. Entonces, para eso está el discipulado, entender y enseñarle a la gente lo que necesita entender y bueno, creo que así la iglesia va a avanzar, que de hecho el discipulado es la tarea primera que tenemos, ¿no? A veces estamos preocupados por tener miembros en la iglesia y no nos preocupamos por hacer discípulos. Nunca lo vi a Jesús preocupado por hacer miembros, lo vi preocupado, o mejor dicho, ocupado en hacer discípulos, que en definitiva es la tarea que Él nos encomendó. Así que, pastor, gracias Sí. por su tiempo. No sé si quiere estar haciendo una oración antes de terminar. Cómo no, cómo no. Oramos. Amén. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y bueno, a todos a los que estuvieron acompañándonos, también muchísimas gracias por tomarse el tiempo. El tiempo es algo que no se recicla, el tiempo es algo que no vuelve, así que hayan podido destinar este tiempito para estar con nosotros, para mí, Amén. y estoy seguro que para usted también es muy valioso. Amén. Así que Amén. bueno, oramos y nuevamente gracias. No, de nada. Señor, en el nombre de Jesús, te quiero agradecer en esta hora, Padre, por este espacio, por este tiempo que hemos podido compartir. Quiero bendecir la vida, Señor, de la pastora, de la profeta. Quiero bendecir la vida de todos aquellos que estuvieron acompañándonos. Señor, oramos para que vos tomes control de las diversas situaciones que están cada uno de ellos atravesando y que vos te puedas glorificar en sus vidas. Señor, a la distancia, pero bajo la comprensión que tu Espíritu Santo trasciende tiempo y espacio, yo declaro sobre sus vidas bendición, declaro milagros, declaro puertas que se abren. Señor, declaro que vos sos el que sostiene, el que levanta, el que sana, el que libera, el que hace la obra, Señor. Aún en aquellos lugares donde nosotros no podemos llegar, vos sí. Por eso en esta tarde te amamos, declaramos que te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos. Señor, te agradezco muchísimo por este espacio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muchas bendiciones. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes. Bendiciones.